Buenos días, mis hermanos. Muchas gracias por ver este video. Espero puedan disfrutar de la lectura de Lucas 20 del 9 al 18 y que sea el Señor guiando mis palabras. Entonces, empezamos con Lucas 20 del 9 al 18. Dice, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, eh, lo echaron fuera herido, ¿sí? Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá donde le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y la echaron fuera de la viña. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos le dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Mis hermanos, esta es la parábola de los labradores malvados y el Señor se las estaba diciendo, como dice el versículo 9, al pueblo. Mis hermanos, ¿para quién fue la parábola anterior? Capaz para los líderes judíos, era una aplicación espiritual, era para el pueblo, ¿sí? En este caso, el Señor me ha mostrado que primeramente era para los líderes judíos, en la cual después de que ellos hicieran estas preguntas de autoridad, el Señor dice que se dirige al pueblo, o sea, ya dice, yo no les voy a responder porque ustedes no me respondieron, por ende, el Señor tiene una particular forma de expresar o de decir una verdad y es a través de las parábolas de acuerdo a lo que está viviendo, ¿sí? Entonces, hay una situación y él dice una parábola. En este caso, hubo una situación, ¿sí? Y él empieza a decir una palabra para dar un mensaje directo a los líderes, ¿sí? Pero se las dice al pueblo, ¿sí? Entonces, eh, así lo hace el Señor. Entonces, para los líderes judíos, vamos a irnos por ese camino primero para los líderes judíos y luego para nuestra aplicación personal o crecimiento espiritual. Dice que comenzó, vamos a leer Lucas, vamos solamente con Lucas, parte por parte. Dice versículo 9, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. ¿A quién empezó a hablar a Jesús? Al pueblo. Y dice que un hombre plantó la viña, ¿sí? Y la arrendó a los labradores. Entonces el hombre cogió, se la arrendó y dice que se ausentó por mucho tiempo, ¿sí? Entonces vamos a hacer un símil. ¿Qué es la viña? La viña en este caso es el pueblo de Dios, ¿sí? Los labradores vendrían siendo los líderes judíos, ¿sí? Y la ausencia hace referencia a un tiempo en que Dios permite a los líderes ejercer autoridad y administración a actuar conforme a la voluntad de Dios. Versículo número 10 dice que a su tiempo envió un siervo a los labradores. ¿Qué hicieron los labradores? Golpearon a aquel que había venido por el fruto de la viña y le enviaron con las manos vacías, ¿sí? O sea, no me imagino los labradores todos los días trabajando y diciendo, hey, esto ya es de nosotros, pero a veces no se les olvidó completamente de quién era la viña, ¿sí? Se enfocaron, se ensimismaron en el esfuerzo que habían intentado hacer o que habían hecho o el trabajo que ellos habían invertido, pero se les olvidó de quién era la viña. Tanto esfuerzo habían hecho con sus propias manos que empezaron a apropiarse o su pensamiento se desvió y empezó a apropiarse de la viña del Señor, ¿sí? Versículo 11 dice, volvió que este propietario pues envió a uno
como lo dice Lucas, y pues llegó golpeado, ¿cierto? Versículo 11, la paciencia pues del dueño de la viña, pues envió otro siervo, ¿sí? A ver qué pasaba, capaz alguien con más autoridad, ¿sí? Que le reconocían un poco más, ¿sí? Pero cuando lo envió, dice que más ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. ¿Sí? Entonces estos labradores pues ya estaban como entrando en la parte en confianza y cuando llegaban pues lo devolvían con las manos vacías y antes más cascado que el anterior, ¿cierto? Aquí me sorprende realmente. eh, Sabemos que este dueño de la vida, de la viña, es el padre, ¿cierto? Y los siervos, pues vendrían siendo los profetas, ¿sí? Y Dios que esperaba, o Dios que espera de estos líderes, pues frutos del pueblo, ¿cierto? Eh, y pues los siervos siendo profetas que venían y llegaban y daban el evangelio, perdón, daban el mensaje de Dios. Estos eran castigados, ¿sí? Y la paciencia del Señor es sorprendente como el Señor envía uno, luego envía al otro, ¿sí? No llega al juicio, sino eh, da gracia, misericordia y envía otro profeta, ¿sí? En este caso, pues estamos hablando de el siervo, ¿cierto? Y podemos ver en Jeremías 7:25 eh, cómo hay un símil de la parábola versus lo que sucedía a nivel de contexto histórico de los israelitas. Jeremías 7:25 dice que desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, ¿sí? eh, en la época de Jeremías, dice, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Entonces, como vemos como el pueblo de Israel o reyes o los líderes no seguían no obedecían al Señor, sino al contrario, ¿sí? Eh, lo que hacían era ignorar o no inclinaban el oído, sino que endurecían su corazón, ¿sí? Y hacían cosas peores que sus padres, ¿sí? Prácticamente estos siervos eran los profetas que el Señor enviaba para decir, hey, están desobedeciendo, están haciendo eh, sus propias decisiones y no están actuando como si fueran los dueños de la viña y yo fui el que los puse ahí en el poder, pero ustedes están haciendo su propia voluntad, ¿sí? Y pues ese no era el propósito del Señor. El propósito del Señor es que nosotros hagamos su voluntad, más no nuestra propia voluntad, ¿sí? Más bien que nuestra voluntad sea hacer su voluntad, ¿sí? Versículo 12 dice, este hombre dice que este dueño de la viña, según la parábola, dice que volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces ya vemos cómo este hombre ya era la tercera vez que enviaba a un siervo, ¿cierto? Marcos 12 dice, en 12 versículo 2 dice, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le recibiese a estos del fruto de la viña. Haciendo un poco la comparación, como en Marcos da un poco de detalle más progresivo, dice el versículo 3 más ellos tomándole, le golpearon. Entonces al primero que vino, lo golpearon, ¿sí? El versículo 4 bueno, y lo enviaron con las manos vacías. El versículo 4 como vieron que pues no había pasado nada, cuando llegó otro siervo, ¿sí? ¿Qué hicieron? Lo apedrearon y lo hirieron en la cabeza. En la primera lo golpearon, no sé, tal vez en el estómago, lo sacaron de ahí, pero en este ya le tiraron, fue piedra, sí, lo hirieron en la cabeza, o sea, tiraron a matar. Después de que tú lo apedreas, mandas una piedra, es a matar, pero este hombre, pues salió herido a la cabeza y lo enviaron golpeado, ¿sí? Pero el versículo 5 dice, envió entonces a otro, ¿sí? Entonces ellos pues ya, pues como en las primeras no hubo consecuencia, ¿sí? Entonces se atrevieron un poco más, dice que a este le mataron, ¿sí? Y a otros muchos
golpeando a unos y matando a otros, como queriendo decir, no solamente fue un siervo, sino mandó muchos siervos, ¿sí? Y entre estos, ellos hicieron algo peor, ¿cierto? Entonces, podemos ver una evolución de, el corazón del ser humano en en esta parábola, eh, cuyo Lucas lo simplifica, pero no por ello lo hace menos importante. Dice que fue un tercer siervo y ellos lo echaron fuera heridos, ¿sí? En Marcos vemos como el echar herido realmente era prácticamente a algunos porque en otros lo mataron, ¿sí? Está más específico en esta parte de Marcos, ¿sí? Podemos ver cómo estos siervos, comparándolo con lo que les sucedió a los profetas del Antiguo Testamento, Jeremías 21 dice, el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe, o sea, príncipe, líder, ¿cierto? De Israel, en la casa de Jehová, oyó a Jeremías, ¿sí? Jeremías, un profeta, un siervo, ¿sí? Que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur, el profeta de Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Entonces, claro, este líder escuchó que Jeremías profetizaba, ¿sí? ¿Y qué hizo? Lo azotó. ¿A quién? Al profeta, ¿cierto? Entonces, muy parecido a lo que había sucedido en el versículo número 3, más ellos tomándole, le golpearon, ¿cierto? Entonces, este líder golpeó al profeta Jeremías. Segunda de Crónicas 24:20 dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, estamos hablando ya de Zacarías, otro profeta de Dios, ¿sí? Dice, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Entonces este hombre, que era Zacarías, estaba diciendo lo que el Señor dijo que tenía que decir, ¿sí? ¿Y qué tenía que decir? Pues tenía que decir, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Dice, no os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará, ¿sí? Pero ellos hicieron conspiración contra él, ¿sí? Y por mandato del rey, otro líder, ¿sí? Lo apedrearon hasta matarlo, ¿sí? El patio de la casa, hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo, según el versículo, o sea, es un paralelismo del versículo número 4 donde dice apedreándolo le hirieron a la cabeza, ¿sí? Y luego dice el versículo 5 y otros, pues volvió a entrar otro y a este mataron, ¿sí? En este caso, según las crónicas, vemos cómo eh, en el Antiguo Testamento vemos varios casos de profetas que el mismo pueblo de Israel les mataba. ¿Solo por qué? Porque prácticamente les estaba diciendo, hey, obedezcan a la voluntad del dueño de todo, ¿sí? Y ellos no, yo soy gobernante, yo ya hice mi trabajo en teoría y ahora soy dueño, soy autosostenible, soy autosuficiente, ¿sí? Para hacer todo. Y ahora ellos se creían dueños de aquello que no le correspondía. Versículo 13. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? A nivel de contexto histórico, era importante o dentro de los israelitas, si alguien era propietario de ganado, de viñas, ¿sí? Eh, prácticamente el siguiente al mando no era la esposa ni el administrador, sino el siguiente al mando sería el heredero. El heredero en este caso sería el hijo, ¿sí? En este caso especifica Lucas que el dueño decía, enviaré a mi hijo amado, ¿sí? Quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Eh, y con ello decía, matémosle y la heredad será nuestra, ¿sí?
sabían que el heredero era el hijo, pero ¿cómo van a ser, cómo van a heredar algo en la cual el dueño aún estaba vivo, ¿sí? Eh, Igual lo hicieron, ¿sí? Y dice el Señor Jesucristo que pues les hará el Señor de la viña, ¿sí? Preguntándole al pueblo, ¿cierto? Ya estos hombres ya prácticamente habían hecho de todo, ¿sí? Hebreos 1 del 1 al 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Juan 1:11 habla también sobre el hijo, dice, a lo suyo vino, ¿sí? Hablando del hijo, ¿sí? A lo suyo vino, o sea, fue a la viña, ¿sí? Y a los suyos no le recibieron, ¿sí? O sea, al pueblo no le recibieron, ¿sí? Aunque todo el Antiguo Testamento habla sobre un Salvador, estos no lo recibieron, no lo reconocían. ¿Por qué? Porque ya se habían apropiado, estos líderes se habían apropiado de lo que no era suyo, ¿sí? No estaban pendientes, sino al contrario, querían seguir teniendo el poder aunque deseaban el cambio, cuando llegó el cambio, lo querían más físico que espiritual, ¿sí? El Señor pues no quería eso, ¿sí? Mateo 27:18 dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Un poco podemos ver las intenciones del corazón de los líderes y los fariseos y a la final Mateo nos revela que sabían que por envidia habían entregado al Señor Jesucristo. Y la pregunta relevante previo al corazón de la enseñanza es, ¿qué pues hará el Señor de la viña? ¿Sí? ¿Qué hará? ¿Sí? ¿Llegará con un ejército? ¿Qué hará con aquellos hombres malvados? ¿Cierto? Versículo 16 dice, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Interesante. Como el Señor dice, o sea, este hombre no cambia su plan, ¿sí? No dice va a destruir también la viña, ¿sí? Y ahora creará, no sé, un campo de ganado, un campo de ovejas, no. Dice que la dará a otros. Con ellos, cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. O sea, ni siquiera el pueblo en ese momento tuvo o logró ver la maldad de los hombres que habían matado a los siervos, ¿sí? Inclusive al hijo, sino que lo que dolió a sus corazones era que iba a dar la viña a otros, ¿sí? Y entonces el Señor Jesucristo dice que él mirándolos les dijo, les recordó que pues es lo que está escrito, ¿sí? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, lo que está diciendo ahí el Señor Jesucristo es, yo soy el Hijo, ¿sí? Y aquellos que me están rechazando, ¿sí? O hoy en día me están rechazando, pero ahora voy a liderar, tomaré ese lugar que en algún momento tenían los líderes religiosos, ¿sí? Ahora ya ustedes me desechan, pero yo voy a ser la cabeza de todo, ¿cierto? Versículo 18, ¿sí? Me gusta esta imagen, ¿sí? El versículo 18 creo que refleja, perdón, esta imagen refleja un poco el versículo 18. El Señor Jesucristo les habla a ellos continuando sobre la piedra, dice, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien en ella cayere le desmenuzará, ¿sí? Entonces, el Señor Jesucristo viene, sabemos que es la piedra, ¿sí? Y dice que el que se encuentre con la piedra, reconozca quién es la piedra, que es el Señor Jesucristo, ¿sí? Y su corazón es quebrantado, lo reconozca como Señor y Salvador, ¿sí? Dice que será quebrantado, ¿sí? Más el que al contrario lo que hace es no reconocerlo, sino al contrario, le rechaza, dice que esta piedra
caerá encima de él y le desmenuzarás. Entonces la viña y los labradores hace símil a Israel y los líderes religiosos. Los labradores serían los líderes del pueblo o los fariseos, ¿sí? Israel, que sería la viña, ¿cierto? Los siervos rechazados serían los profetas, los tres siervos rechazados que habla Lucas, ¿sí? En el versículo 10, 11 y 12. El Hijo enviado, sabemos que el Hijo enviado pues era el Señor Jesucristo y la cruz pues fue asesinado allí en la cruz, ¿cierto? El juicio y el nuevo pueblo pues vendría siendo los apóstoles y la iglesia sería el nuevo pueblo, ¿sí? La iglesia prácticamente sería el nuevo pueblo de Dios y la piedra rechazada pues estamos hablando del Señor Jesucristo, ¿cierto? Esto es prácticamente la línea de tiempo. Pues hermanos, un poco de aplicación espiritual, vamos a pasar rápidamente por allí. Viéndolo desde el punto de vista nuestro en el presente, dice que comenzó luego a decir el pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, ¿sí? Igual, ¿a quién empezó a hablar Jesús? Entonces, en estos momentos, ¿a quién está empezando a hablar? ¿Sí? Porque la viña es el mismo Señor Jesucristo, dice yo soy la vid, ¿sí? Pero también es el Evangelio que es las buenas noticias de quién, del Señor Jesucristo. Y también es la semilla, ¿sí? Esta viña es la semilla, o también es su templo, ¿sí? Su templo somos nosotros, su iglesia, ¿cierto? Mateo 28 del 19 al 20 dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? Entonces, la viña, ¿sí? A la final va en torno del Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero podemos verlo como el Evangelio, ¿cierto? Labradores, nosotros somos los labradores, entonces tenemos una responsabilidad, como lo dice Mateo 28 19 al 20, ¿sí? De llevar el Evangelio, tenemos una responsabilidad de coger la semilla, que es el mismo Evangelio, ¿cierto? Y plantarla en otras personas, y tenemos la responsabilidad de cuidar el templo, que es, o nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, ¿sí? De manera espiritual, ¿cierto? Los labradores, Juan 15 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé, ¿sí? Entonces está hablando de nosotros y no porque nosotros hayamos llegado a Él, sino porque Él nos eligió, así como este hombre plantó una viña y lo arrendó a labradores. El hombre fue el que lo arrendó, ¿sí? No al revés, ¿sí? Entonces lo arrendó a labradores, él eligió los labradores y lo arrendó, ¿sí? En este caso el Señor nos ha elegido a nosotros. Y la ausencia del Señor Jesucristo físicamente no es abandono, es solamente ausencia física de Cristo, pero presente en su espíritu, ¿sí? Dice, y a su tiempo, ¿sí? Recuerden, es el tiempo del Señor, a su tiempo es el tiempo del Señor. Envió un siervo. ¿Quién serían los siervos? ¿Sí? ¿Qué serían los frutos y qué significa ser golpeado y afrentado en una aplicación un poco más espiritual para nosotros, ¿cierto? Entonces, dice que envió un siervo. Hoy en día, ¿cuál sería el siervo? Sí, tengo dos versículos que el Señor me ha mostrado y dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y respondiendo el rey, Mateo 25:40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo quisisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces prácticamente el siervo es aquella persona que viene por frutos del Espíritu Santo. Si nosotros tenemos al Señor Jesucristo, vamos a dar frutos del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿A quiénes? ¿A quiénes tenemos que dar fruto del Espíritu Santo? ¿A quiénes tenemos que dar la semilla? ¿A quiénes tenemos que dar el Evangelio? Uno, a nuestro prójimo. Y cuando son frutos para el crecimiento de la iglesia, vendría siendo a nuestros líderes. El Señor puso unos líderes allí para que nosotros podamos dar frutos, no para nuestros líderes, sino para la iglesia. Pero nuestros líderes, nosotros imitamos la fe que tienen nuestros líderes, ¿sí?
que dan fruto, ¿cierto? Entonces, a eso habla Hebreos 13:7, ¿sí? Y lo que dice Mateo 25:40 es que si lo hacemos a nuestro prójimo, inclusive al más pequeño, es como si se lo hicieran al Padre. Es prácticamente dar ese fruto, ¿sí? A estos siervos. Ese sería los siervos son aquellos que necesitan de aquello que ya tenemos, ¿cierto? Y el fruto, eh, lo conocemos, Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos, ¿sí? Solo los discípulos del Señor pueden dar frutos, o sea, solamente aquellos que creen en el Señor Jesucristo, o sea, los que tienen el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo son frutos del Espíritu, ¿no? Es el que da los frutos, ¿no? Inclusive en Gálatas 5:22-23 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Golpeado y afrentado, dice la palabra de Dios en Efesios 4:30, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Podemos golpear y afrentar, ¿sí? A el siervo. ¿Y cómo? No dando fruto. Por ende, contristamos al Espíritu Santo porque nosotros actuamos conforme o damos el fruto, pues porque el Espíritu Santo está en nosotros. De lo contrario, no podríamos dar estos frutos del Espíritu, porque ¿de dónde provienen? Del Espíritu Santo. Pero si nosotros no hacemos nada, sino al contrario, negamos, ¿sí? ese fruto hacia los siervos del Señor o aquellos que el Señor quiere que nosotros demos el fruto, pues prácticamente estaríamos contristándolos, ¿sí? Entonces, conclusión de estos tres versículos, Dios sigue enviando siervos a nuestras vidas, ¿sí? Líderes, hermanos, ¿sí? Inclusive pruebas, ¿sí? ¿Para qué? Para que demos fruto del Espíritu Santo, pero muchas veces los despreciamos con indiferencia y rebeldía, ¿sí? El fruto que Él espera es un corazón transformado por su Espíritu. No rechacemos los llamados de Dios porque cada siervo enviado no es una muestra de su paciencia. Aquí habla del hijo y le echaron fuera de la viña. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Entonces sabemos de que el Hijo, pues, es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si vemos el versículo 13 en la mitad, aquí está señaladito, dice quizá, ¿sí? El Señor es paciente con nosotros, es muy paciente con nosotros, ¿cierto? Su paciencia divina, ¿sí? No quiere decir que retarde la promesa, sino que la tiene por tardanza porque es paciente para como nosotros, dice 2 de Pedro 3:9, para que quizá cuando le veamos, cuando tengamos la oportunidad de mostrar el fruto, ¿sí? Podamos darlos, ¿sí, no? Y dice que no, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, fruto del Espíritu Santo es tener la fe y esto lleva al arrepentimiento. El Señor quiere que nos arrepentamos, que lleguemos al Señor Jesús, que lleguemos a los pies de Cristo, ¿cierto? Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y es el versículo 14 que tenemos acá. Mas los labradores que somos nosotros, ¿sí? ¿Sí? Al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero. O sea, cuando nosotros creemos, recuerden que somos nueva criatura, pero también tenemos la carne ahí viva, ¿cierto? Y la carne, de acuerdo a quien alimentemos, la carne decide, o nosotros hacemos caso o a la carne o al espíritu, ¿sí? Pero si la carne está más fuerte, entonces va contra el espíritu, ¿sí? Y el espíritu va contra la carne. Entonces podemos ser como estos labradores que al verle queremos gobernar y entonces la carne empieza a gobernar nuestras vidas o más bien queremos que el espíritu sea el que gobierne nuestras vidas. Juan 15:6 dice, el que en mí permanece,
el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan fuego y arden. Un poco respondiendo a la pregunta de ¿qué pues le pasará? ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Mis hermanos, si no reconocemos al Señor Jesucristo, la respuesta es no permanecemos en Él, el Señor nos apartará. eh, pues porque nunca creímos en Él, ¿cierto? Y pues nos secaremos y a la final seremos echados al fuego si no creemos en el Señor Jesucristo. Esto es súper importante, ¿sí? Eh, no queriendo decir que la salvación se pierde, sino que de antemano nunca reconocimos al Señor como Señor y Salvador, ¿vale? Vendrán y destruirán y dará viña a otros, y con ellos oyeron esto y dijeron, Dios nos libre, ¿sí? Creo que es el mayor eh, temor que deberíamos tener, ¿sí? Lo que dice Mateo 21, puede que pueda reaccionar a un Dios nos libre también, eh, pero si conocemos nuestro corazón, podemos saber si esto es verdad o no. ¿Sí? Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Aún sabiendo los israelitas de que lo que habían hecho estos hombres estaba mal, ¿sí? Aún estaban cegados y preferirían que no le trasladaran esta viña a otros, y ellos que dijeron Dios nos libre. Pero si lo vemos desde el punto de vista de Mateo 7:21, infunde mucho temor que yo estando delante del Señor, el Señor me diga estas palabras, Señor Dios me libre, ¿sí? Eh, y aquí es donde entra segunda de Corintios 13:5, y es un mensaje que traigo para ustedes, es examinado, que para ustedes y para mí mismo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿sí? Eh, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, como dice acá. Eh, en 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿sí? Entonces, mis hermanos, tenemos al Señor Jesucristo. No desechemos esta piedra importante porque al final es la piedra que gobierna todo el universo, y a veces nos paramos en otros fundamentos, otro piso, otro lugar, ¿sí? Fundamentos como dar prioridad a otras cosas que no son el Señor, ¿sí? Ir en contra de la voluntad del Señor, quitarle la gloria a Dios. Darle prioridad primeramente a nuestros trabajos, a nuestras metas personales, a nuestra propia concupiscencia y no a la del Señor. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. ¿Sí? Salmo 51:17. Aquí, este versículo yo lo parto en dos. El Señor me trajo este versículo de Salmo 51:17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Esa es eh, el preámbulo, o uno de los frutos o, o uno de los resultados de la fe, ¿sí? Que cuando conocemos al Señor Jesucristo, o aquella piedra, ¿sí? Que vamos en nuestras vidas, creo que todo nos pasó en algún momento, íbamos por nuestras vidas y vimos la piedra, esta piedra, que era el Señor Jesucristo, ¿sí? Y aquella fe que el mismo Dios nos dio hizo que nuestro corazón y nuestro espíritu sea quebrantado, ¿sí? Y el Señor dice que no nos despreció, sino al contrario, nos trajo a su lado, ¿sí? Ahora somos hijos suyos, ¿sí? Pero primero fuimos quebrantados, ¿sí? Y cada día nos quebrantamos cuando reconocemos nuestros pecados delante del Señor.
que realmente gobierna es la carne y no el espíritu y cada día es un crecimiento espiritual. Eh, pero hacia los líderes religiosos, pues simplemente, o hacia los otros líderes donde o cualquier persona que realmente ignore estas palabras de ser quebrantado por el Señor Jesucristo, pues les pasará la segunda parte. La segunda parte dice más sobre quien en ella cayere le desmenuzará. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, tenemos la misericordia o tenemos la justicia. Gracia y misericordia o la justicia, ¿sí? Gracia y misericordia para reconocer a nuestro Señor Jesucristo. La obtenemos, ¿sí? Por medio de la fe y esto ni siquiera de vosotros, dice Efesios. O simplemente ignoramos lo que hizo el Señor Jesucristo, no nos arrepentimos y vamos prácticamente la piedra caerá sobre aquellos que no reconocen al Señor Jesucristo y desaparecerá, desaparece. Entonces tenemos la línea de tiempo para finalizar de eh, los israelitas, comparando los líderes con los israelitas, los profetas, ¿sí? Ahora en la aplicación personal es la viña, es el Evangelio de Cristo, el templo, ¿sí? Nosotros somos los labradores, los siervos rechazados, la iglesia, nuestro prójimo, ¿sí? A quien debemos dar el fruto sale, es porque tenemos al Espíritu Santo, pero este fruto ayuda a que la iglesia eh, a que nuestro prójimo conozca al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo eh, haga la obra en ellos y pues ellos pueda, em, puedan convertirse también parte de la iglesia, ¿cierto? Entonces, prácticamente eh, no es que tengamos que hacer, que hacerlo directamente, a la final es natural, debe ser natural, así como el hablar, así como el caminar. ¿Por qué? Porque ahora está en en nosotros mismos y eso es lo que debemos dar. Emanamos prácticamente porque ahora el Espíritu Santo está en nosotros y los frutos del Espíritu Santo deben salir y no debemos contristar al Espíritu, sino dejar que Él actúe a través de nosotros. Eh, el Hijo enviado, Cristo, ¿sí? Y asesinado, cuidado con la gobernanza de la carne, mis hermanos. Juicio y el nuevo pueblo, juicio es mismo juicio y autenticidad de la fe. Cuidado con nuestra fe, debe ser auténtica y no por simpatía. Jesucristo, la piedra rechazada, es Cristo y fundamento o juicio. ¿Cuál es nuestro fundamento? Nuestro fundamento es el Señor Jesucristo, no hay otro fundamento, porque si hay otro fundamento es juicio. ¿Y la autoridad? Recuerda que estábamos empezando a hablar de la autoridad y la autoridad, ¿dónde quedó la autoridad? Estas palabras que que estábamos al principio. Eh, y ellos preguntaban con qué autoridad hace estas cosas y lo que ellos no comprendían era que la respuesta estaba justo al frente de ellos. La autoridad era la roca misma. Cristo, el Hijo amado del Padre, como lo decía, como lo dijo el Señor dentro de eh, el- la parábola, ¿sí? Hoy esa misma autoridad, hoy esa misma autoridad nos invita a edificar sobre él, sobre el fundamento y no sobre nosotros mismos. Mis hermanos, que tengan un buen eh, fin de semana. Nos vemos el viernes. Muchas gracias por el espacio y que Dios les bendiga. Hasta luego.